Hola, buenas tardes. Hoy, miércoles 22 de diciembre del año 2021, estamos reunidas en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura de Delfina Sicarelli. Están presentes las integrantes del jurado, María Laura Díez y Mariela Pena, y la directora de Delfina, la directora de tesis, Laura Martínez. Entonces, en primer lugar, para empezar, para realizar el acto de la defensa, le vamos a dar la palabra a Delfina para que haga su exposición. Y nosotras Bueno, silenciamos nuestros micrófonos. bueno, hola a todas. En primer lugar, les quiero agradecer por estar acá hoy y por haber aceptado formar parte de esta tesis de alguna manera. Para la presentación de este trabajo armé un PowerPoint que vamos a compartir, que va a servir de guía y a la vez va a ir mostrando la estructura que tuvo el desarrollo del trabajo y de la investigación. ¿Sí? Compartimos pantalla. Sí, perdón, te iba a decir, Delphi, para compartir, si hay alguna forma de agrandar la pantalla, decime. Sí, en los tres puntitos del costado dice compartir pantalla, en pantalla grande, y ahí ahí está. Bueno, en primer lugar, la tesis de licenciatura que voy a presentar se titula La educación sexual integral desde un abordaje antropológico, sentidos y concepciones sobre concepciones y sentidos sobre sexualidades y géneros en el ámbito escolar, y fue dirigida por Laura Martínez, quien está acá presente y con quien hemos trabajado de manera colectiva para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, les voy a empezar a contar brevemente mi aproximación al tema y cómo fuimos construyendo el problema de investigación, el cual pasó de ser un tema de interés y una inquietud personal, pasó a convertirse en un problema de investigación abordado desde la aproximación etnográfica. ¿Sí? Esta inquietud personal está relacionada con mis propias experiencias escolares, a partir de las cuales yo me cuestionaba sobre discursos y formas de abordar cuestiones de género en el ámbito escolar. Este interés, esta inquietud se fue poniendo en relación con mi formación como antropóloga, y también se puso en relación particularmente con la ESI en el marco de un seminario de grado sobre la temática cursado justamente en el año 2016, a 10 años de la sanción de la ley 26.150. A su vez, una vez que inicié el trabajo de campo, se me fueron imponiendo ciertas reformulaciones y reflexiones sobre mis preocupaciones iniciales. Los supuestos fueron puestos en diálogo y en tensión con el trabajo empírico y con referentes y discusiones teóricas. De esta manera también, en la intención de acercarme a construir una mirada analítica desde la etnografía, fueron surgiendo nuevas preguntas y se fueron habilitando nuevas miradas que me hicieron preguntarme por cosas que en un primer momento no formaban parte del análisis o no tenía en cuenta su relevancia, o mejor dicho, no tenían claro su relevancia. De esta manera fue que empecé a preguntarme por las formas de vivenciar la educación sexual integral, por los distintos posicionamientos, teniendo en cuenta y pensando la ESI como una normativa pedagógica que interpela al trabajo docente. Otro de los focos que fue fundamental en la construcción de este problema de investigación fue el contexto social y político reciente, el protagonismo de la campaña por la legalización voluntaria del embarazo y la visibilización que cobró también la ESI, destapando, ¿no?, disputas y tensiones sobre su implementación. De esta manera, entonces, empezamos a construir el problema de investigación, construimos también un objetivo general y tres hipótesis que sustentan este trabajo.
Desde la aproximación etnográfica, entonces, el objetivo general apunta a explorar la relación entre las concepciones y los sentidos en torno a las sexualidades y los géneros, y la forma concreta que asume el encuadre normativo pedagógico de la ESI en la cotidianidad escolar, en el marco de posicionamientos, prácticas e interpretaciones. De esta manera, las tres hipótesis que sustentan este trabajo: la primera se apoya en la idea de que la escuela resulta un lugar privilegiado para indagar y conocer las formas que asumen las regulaciones de las sexualidades, y también los procesos y mecanismos a través de los cuales la escuela educa en sexualidad y participa en la producción de los cuerpos sexuados, teniendo en cuenta también que la escuela es un marco institucional que está atravesado por prescripciones normativas y pedagógicas, ¿sí? Una segunda hipótesis de investigación que plantea que estas prescripciones normativas y pedagógicas asociadas a la ESI son vivenciadas de manera compleja y heterogénea en el cotidiano escolar, y que están atravesados por procesos de apropiación, disputas y tensiones, ¿no? Esta hipótesis en referencia particularmente con la idea de que la ESI es un marco de interrogación de lo heteronormativo, y que es esta lógica la que estructura las interacciones cotidianas en la escolaridad, ¿no? Y una tercera hipótesis que lo que hace es destacar el potencial de la etnografía para abordar estos procesos de apropiación, disputas y tensiones desde una mirada antropológica que lo que hace es privilegiar el punto de vista de los sujetos. De esta manera, entonces, el trabajo de investigación, desde una aproximación etnográfica, elegimos como terreno para realizarla una institución escolar pública de nivel primario, ubicado en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, de la cual soy oriunda. Yo elegí realizar este trabajo de investigación en mi pueblo de origen por una cuestión de accesibilidad. De hecho, iniciar el trabajo de campo fue posible a partir de la autorización de quien en ese momento ocupaba el cargo de jefa de inspección distrital, participando entonces en situaciones de la cotidianidad escolar. Desarrollé el trabajo de campo por un tiempo prolongado, aproximadamente 10 meses, entre el periodo comprendido entre julio y noviembre del año 2018 y marzo y mayo del año 2019. Mediante la observación participante, registré y reconstruí discursos y prácticas en el marco de la interacción con un grupo de docentes dentro y fuera de la escuela, y mediante la aproximación exploratoria a un grupo de niños de segundo grado, que tenían entre 7 y 8 años. De esta manera, la tesis se estructura en 3 capítulos, que son también los 3 ejes que elegí más o menos para presentar acá, a partir de cierto recorte. Estos 3 capítulos responden a los 3 objetivos específicos que tiene la investigación, y pues un capítulo teórico y 2 capítulos de estructura empírica. Entonces, respetar el normativo de la ESI como normativa y como campo pedagógico en Argentina, recuperando también las discusiones del campo pedagógico y del campo de la antropología. La ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral, como marco normativo y pedagógico, habilita el tratamiento de la sexualidad en la escuela. Fue sancionada en el año 2006, en una década, hablamos más o menos entre el 2005 y el 2015, en una década donde las legislaciones y las políticas en sexualidad y en identidades de género han tenido un importante reconocimiento y una gran visibilidad en América Latina. Argentina, por su parte, se destacó por la producción de un corpus legislativo amplio que contempla, entre otras leyes afines y relacionadas a materia de sexualidad, la ley número 26.150. Si bien el abordaje de la sexualidad en las escuelas no era algo nuevo en ese momento,
ya que cómo se recuperó en el trabajo de investigación, en la tesis, y se pudo un poco historizar, ya desde los años 70 se generaron instancias, ¿no?, donde se consideraba que el Estado algo tenía que hacer para educar sexualmente a los cuerpos, ¿no? Entonces decimos que en ese momento el tema no era nuevo en las escuelas, el tema de la sexualidad no era nuevo en las escuelas, pero lo que hace la normativa es habilitar, ¿no?, una forma específica de gestionarla y también genera un cambio de paradigma respecto de cómo concebir la sexualidad en la escuela, ¿no? Esta forma específica de gestionarla podemos pensar que está relacionada con la propuesta de la ESI de abordar la sexualidad desde una forma integral y transversal. Sin embargo, aunque el clima político, digamos, de Latinoamérica acompañaba esta sanción, el debate no estuvo exento de tensiones, ya que hubo disputas políticas y pedagógicas que enfrentaron a actores diversos en lo que se considera con perspectivas heterogéneas en torno a lo que se considera como educación sexual y sexualidad, también respecto a la edad de inicio de formación en ESI, y sobre la competencia del Estado y las familias en su enseñanza. Podemos decir que la ESI lo que hace es instalar, ¿no?, nuevos derechos y deberes y obligaciones en los actores del sistema educativo, y también habilita, ¿no?, el debate de las sexualidades y los géneros en el ámbito escolar. En el contexto argentino, ya hace unos años que numerosos estudios de diferentes campos disciplinares consideran respecto a esto último, de los debates de género y sexualidad en la escuela, que estos estudios manifiestan que la sexualidad es una cuestión inherente a las prácticas educativas y que existen mecanismos a través de que educan en sexualidad y participan en la producción de los cuerpos sexuados, ¿no? Que eso se relaciona con la primera hipótesis que sustenta este trabajo. A partir de ello entonces, y de mi aproximación al campo, empezaron a surgir interrogantes sobre expectativas, roles y mandatos que se van transmitiendo en la escuela a partir de prácticas y discursos. Teniendo en cuenta también que uno de los puntos de partida de la ESI implica esta reflexión sobre la mirada heteronormativa y hegemónica acerca de los cuerpos, una revisión de los contenidos curriculares y de la organización de la vida cotidiana escolar, ¿no? Pero bueno, bien sabemos que estos puntos de partida y estas prescripciones asociadas a la ESI son vivenciadas y resignificadas de manera heterogénea en los espacios cotidianos escolares, y que la etnografía, con sus herramientas conceptuales y metodológicas claves, permiten este abordaje de estas maneras de resignificar y vivenciar esta normativa, ¿no?, la normativa ESI. Consideramos que la etnografía, con sus elementos conceptuales y metodológicos, permite reconstruir la vida cotidiana escolar y sus dinámicas, mirar minuciosos detalles de esa vida escolar, restituir la acción de los sujetos, recuperar el punto de vista y los significados de estos sujetos, y una cuestión que resulta clave para este trabajo es que también permite ver la interacción entre las normativas, los significados que se le dan los sujetos a estas normativas y procesos más generales. Bueno, luego del capítulo 1 le damos paso al capítulo 2, donde vamos a abordar el segundo objetivo específico de este trabajo de investigación, que consiste en reconstruir los múltiples posicionamientos y sentidos que asume la educación sexual integral en el espacio cotidiano escolar, y para ello se van a reconstruir las concepciones sobre sexualidad y las diferentes maneras de vivenciar y apropiarse y resistir los lineamientos de esta normativa, ¿sí? Para reconstruir estos posicionamientos, hice un recorte de dos aspectos que resultan como recurrentes en los discursos de las docentes, que son la apelación al marco de relación con las familias y el cuerpo en tanto objeto de cuidado, ¿sí? Y después voy a pensar estos dos ejes y el sentido que cobran estos discursos en los debates más amplios sobre la perspectiva prevencionista de la ESI. La ESI, como
En primer lugar, me interesa aclarar que la ESI se pensó a lo largo de este trabajo como un término de uso social y cotidiano, y a la vez como una normativa y prescripción, ya que fueron mis propios interlocutores y las propias docentes, ¿no?, que son en este caso mis interlocutoras, las que en los primeros intercambios y con mis primeras visitas al campo me fueron de alguna forma imponiendo la categoría ESI, ¿sí? Hablamos de cierta imposición, porque fueron ellas las que asociaron mi tema de investigación, mi tema de tesis, tal como yo lo presentaba, que era la sexualidad en la escuela o la educación sexual en la escuela, con la palabra ESI o con la palabra ley. Entonces, también a partir de estos primeros intercambios y primeros acercamientos, se empezaron a generar indicios de que la ESI se vivencia entonces como una prescripción y como una normativa, ¿no? Respecto a la ESI, vivenciada de esta manera, también empecé a reconstruir ciertas resistencias y ciertos deberes pedagógicos, ¿no? A partir de determinados fragmentos, de relatos y discursos, me empecé a preguntar por el sentido de lo que se debe abordar de la educación sexual integral y lo que no se debe abordar de la educación sexual integral como algo que se define y se interpreta localmente. Estos interrogantes surgieron porque los discursos y sus relatos me hacían pensar o sugerían que en este espacio escolar hay cierta división entre lo que es enseñable y entre lo que no es enseñable, ¿sí? Entre lo que corresponde abordar en el ámbito escolar y tiene lugar y aceptación allí, y lo que parecieran indicar estos relatos que no tiene lugar en la escuela. Además, estas impresiones o estos indicios de esta división entre lo enseñable y lo no enseñable muchas veces se legitimaban mediante interpretaciones entre lo que se considera adecuado transmitir en la niñez y lo que no se considera adecuado transmitir en la niñez, y lo que se considera valioso de aprender. Entonces, la ESI se posiciona como prescripción y como algo frente a lo cual las docentes marcan distancia y consideran aspectos más legítimos que otros, ¿sí? A su vez, en el capítulo 2, también pudimos abordar que muchas veces cuando se habla o se hace referencia a la ESI, se menciona a las familias. Se hace alusión o se dan indicios o se sugieren situaciones de potencial conflicto que se pueden dar en el marco de relación con las familias, y se relaciona esto con la demarcación de lo que es enseñable y no es enseñable, ¿sí? Estos fragmentos, como el que recupero en la diapositiva, también me hacen pensar en que tanto la alusión a este marco de conflicto como la delimitación entre lo enseñable y no enseñable se asume teniendo en cuenta el conocimiento de las docentes de un contexto particular de tensiones y demandas y debates públicos de la ESI. Es decir, no es posible pensar los lineamientos, cómo se interpretan los lineamientos y los posicionamientos de las docentes sin tener en cuenta el contexto situado donde esos posicionamientos se están produciendo, ¿no? Que, teniendo en cuenta también que hay un marco de tensión alrededor de la ESI, y que es en este marco de tensión donde opera la agencia de las docentes, significando la norma, cómo cómo condiciona también a estas maneras de delimitar la decisión. Es posible pensar cómo se alude, ¿no?, a este marco estos potenciales conflictos con la familia, cómo eso forma parte de los argumentos de las docentes para legitimar estos enfoques o estos recortes o estos aspectos más legitimados que otros. Para finalizar el capítulo 2, lo que me interrogo, ¿no?, y me cuestiono es si estas cuestiones del lado legitimado de la ESI, el lado más enseñable que otro, o más nombrado y de esta manera posicionado en otro lugar, y la referencia a las tensiones con las familias, se puede pensar en relación a la mirada prevencionista de la ESI o el enfoque normativo judicial que recupero de otras investigaciones que tomo como referencia y me permiten como encuadrar o darle un marco más general a lo que pasa en esta escuela o a lo que yo reconstruyo que pasa.
De esta manera pienso como situaciones locales que reconstruyen este contexto particular en relación, me pregunto en realidad si puedo pensarlas en relación con estas investigaciones que le ayudan a dar un contexto, ¿no? Y un marco más general. A pesar, bueno, de esta delimitación entre lo enseñable y lo no enseñable, en el capítulo 3 lo que reconstruyo es que si bien hay ciertos contenidos y ciertas clases, ciertos aspectos de la sexualidad que se reconocen como legítimos y como enseñables y como contenidos relativos a la ESI en la escuela, hay ciertas situaciones y escenas cotidianas que desbordan lo que serían las definiciones más explícitas de los contenidos relativos a la ESI, ¿sí? Por ello, en este último capítulo abordo el último también objetivo específico, que apunta a reconstruir las concepciones sobre los géneros en la cotidianidad escolar, más allá de lo que dicen los discursos sobre la ESI, ¿sí? Se trata de escenas cotidianas que, más allá de lo que se dice o se hace en nombre de la ESI, resultaron significativas para la investigación, porque ayudan a reconstruir estos significados de los géneros, ¿sí? Que se le dan a los géneros. De esta manera, a partir de observables discursos y prácticas, comencé a definir la pregunta acerca de cómo la escuela y sus espacios son un escenario donde circulan múltiples mensajes de género. Y estas situaciones pueden interpretarse como escenas donde y cuando por acción o omisión se transmiten mensajes y expectativas relativas a los cuerpos, sobre todo a partir de lo que yo nombro o encuadro con la categoría regulación de las sexualidades, y que esto se da en el marco de una organización y una diferenciación binaria del espacio, de las actividades lúdicas, de la organización de la vida cotidiana escolar. Entonces también, poniendo en relación lo reconstruido anteriormente, vemos cómo la ESI figura en los discursos de las docentes asociada al cuerpo como objeto de cuidado, pero se omiten y se silencian en estas versiones institucionales que los cuerpos también son objeto de regulación. Por ejemplo, diferenciaciones entre disfraces o vestimentas, como las que recupero, como los fragmentos que recupero de algunos relatos y registros, van marcando cómo se identifica y se limita las posibilidades, a la vez que se niega tener la posibilidad de tener ciertos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, este fragmento, o el que voy a mostrar a continuación, que establece una demarcación genérica entre un disfraz o el otro, o la demarcación genérica entre las Barbies como un juego de nenas y el arreglo de un auto como un oficio llevado a cabo por los hombres, lo que hace es transmitir mensajes de género que a la vez no son reconocidos como contenidos relativos a la ESI, ¿sí? De esta manera, entonces, para concluir este capítulo de reconstrucción empírica, vemos cómo el cuerpo, como ya lo dije, es objeto de cuidado y también de regulación, mediante expectativas y contenidos relativos a los géneros y a las sexualidades, y pareciera que en algunos discursos, en estas versiones institucionales, se solapa y también se invisibiliza el lugar que tiene la escuela en la construcción, en la legitimación, ¿no?, de estas diferenciaciones binarias de género. Y poniendo en relación lo reconstruido en el capítulo anterior, que también fue una construcción, ¿no?, a lo largo del trabajo de campo, pongo en relación o pienso relacionalmente cómo esta delimitación entre lo que es enseñable y lo que no es enseñable, con el hecho de que no se asuma todo lo que la escuela enseña, ¿no? En la escuela, en esta escuela, por ejemplo, lo reconstruido, circulan mensajes de género que no son reconocidos como contenidos de la ESI o relacionados a la ESI. Entonces, como conclusiones, una de las conclusiones con las que cierro estos capítulos está profundamente relacionado a esta cuestión de cómo en la cotidianidad escolar hay múltiples aspectos que están profundamente relacionados con la ESI, pero que no son reconocidos como tales, ¿sí? Si bien vemos que hay ciertas continuidades de la ESI en las escuelas, sostenido por parte de los activismos y por algunos docentes, las políticas educativas, como es la ESI, y estas normativas y prescripciones asociadas al respecto no garantizan automáticamente su cumplimiento,
como sugiere también este trabajo de investigación, o los resultados, confirmando lo que dice la etnografía educativa, las escuelas son un mundo complejo, donde por posicionamientos y prácticas, estos procesos de apropiación, resistencia y tensión, ¿no? En este caso, bueno, vimos que los posicionamientos de las docentes tienen que ver con estable y no enseñable, que hay que pensarlo en este contexto situado, y en referencia, o como ellas aluden, a las familias y al lugar de las familias en este abordaje. Y para finalizar, entonces, queda como abierto el interrogante sobre esta cuestión, entre cómo piensan y expresan las docentes que se transmite la ESI y cuántas concepciones y aspectos se relacionan con ella y se reproducen en la escuela sin ser asociadas como tal, ¿no? Sin ser asociadas discursivamente o sin que se piensen como contenidos relativos a la ESI, pero forman parte de las prácticas cotidianas a partir de las cuales las escuelas se educan en sexualidad, aunque no se diga que se lo está haciendo. Y bueno, queda abierto también el interrogante y como tema de investigación para futuros trabajos, esta cuestión del lugar docente en las políticas educativas y en los cambios educativos, y como militante de la ESI también la reflexión sobre este campo en construcción y esta propuesta pedagógica que continuamente trae giros y desafíos políticos, pedagógicos y epistemológicos también. Eso es todo. Bueno, una vez terminada la exposición, la presentación de la tesista de Delfina, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé quién de las dos va a comenzar. Mariela, ¿querés empezar vos? Bueno, sí. A ver, esperen, estoy con un problema ahí, que no veo con el diseño de las participantes. No la veo ahora a Delfina. Ahí está. Bueno. Eh, 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 bueno. Bueno, nada, tengo muchas cosas para decir, pero para que respires y puedas escuchar con atención, voy a empezar diciendo que disfruté mucho leyendo tu tesis. Eh, Realmente te quiero felicitar en primer lugar por el trabajo. Y bueno, y destacar algo que para mí llama la atención, digamos, positivamente a lo largo de tu tesis. En primer lugar, creo que tanto desde la forma que tenés de plantear la escritura, que es una escritura que va acompañando tus preguntas y tus reflexiones, como, digamos, más allá, ¿no? de la escritura en sí misma, es algo que se ve a lo largo de toda tu tesis, digamos, este ejercicio de reflexividad, ¿no? Y de diálogo, ¿no? De estar como, ay, ¿qué hago? Em, ¿Querés, Laura? Me van a tener que disculpar. Laura, ¿querés tomar la palabra? Les pido mil disculpas. Sí, por supuesto. Un segundo. Bueno, seguimos con los otros comentarios. Bien, muy bien. Si hay un poco de ruido, me avisan que cierro. Bien. Bueno, recapitulemos. Primero, qué bueno verte, Delfina, saludarte. Nos vimos hace unos años, no tantos, pero parecen muchos ya, con la pandemia de por medio, y encontrarte en este cierre, en un cruce que también tengo que agradecer particularmente la invitación, porque, digamos, la verdad es que no es una frase hecha decir que a uno le da la posibilidad de aprender más de un tema sobre el que no sabía tanto, sobre el que no había trabajado específicamente, pero que en muchos sentidos se vincula a discusiones en torno al paradigma de la diversidad en educación que sí son más cercanos a los propios, ¿no? Entonces, me parece que siempre son oportunidades para complejizar miradas, complementarlas
y dar un vuelco a algunas cosas que incluso uno terminaba mirándolas de manera más panorámica. Así que te agradezco, Delfina, y además también, como recién te decía Mariela, te felicito por el trabajo, no solo por haber finalizado en el contexto de pandemia y además llegando a este cierre de diciembre tardío, sino por el trabajo, la seriedad del trabajo y la calidad de la escritura de tu tesis. Yo me marqué algunas cosas, disculpen el ruido. Me parece que me fui marcando cosas que me parecía que tenía ganas de decirlas. En principio, mencionar cosas que vos hiciste, que recién mencionaste, pero digamos que quizás uno no sé si asumiste, si sos consciente de la cantidad de desafíos articulados que hay en tu tesis, ¿no? A mí me pareció muy interesante eso. ¿Cuántos desafíos hay? Porque de alguna manera en tu trabajo reconstruís discusiones sobre género y sexualidades en el campo pedagógico y en el campo antropológico. Además destacás aspectos sociohistóricos de la conquista, ¿no? de derechos y la conquista de un derecho. Analizás el marco legal desde un abordaje antropológico con todos los debates y las precisiones, las particularidades que esa mirada implica. Te adentras en el análisis de una política pública, ¿no? que está orientada al sistema educativo sin reducirla específicamente a ello, y además te embarcás en la experiencia de trabajo de campo etnográfico en un contexto escolar, ¿no? Además, entendiendo que ese es un contexto importante, pertinente, para privilegiado en todo caso para indagar las regulaciones, que es lo que vos recién marcabas, las regulaciones sobre sexualidades y géneros. Entonces, me parece que hay una cosa que ahí sí hay que destacar, que fueron muchos desafíos juntos en un trabajo de tesis de licenciatura. En ese recorrido vos lo que me parece que marcás intereses, que es abordar la ESI como una categoría social y prescriptiva. Esto está muy presente y me parece que es un aporte específico de una mirada antropológica sobre el programa. Además, atender a las clasificaciones y regulaciones de los cuerpos que están naturalizadas en la vida cotidiana, también es una herramienta y casi una tradición, ¿no? de la etnografía educativa importante que vos hacés en torno a la ESI, y sobre todo, digamos, el otorgar la centralidad a los significados que los sujetos construyen, ¿no? en las interacciones cotidianas. Además de destacar la escritura, me parece muy un poco las tramas nacionales, internacionales, pero al mismo tiempo locales. Haces muchos cruces importantes respecto, además, de los cambios en las gestiones políticas, que van mostrando también la complejidad, incluso en el marco de un programa sostenido, digamos, en una ley muy legítima. Cambiados, cómo son resistidos los lineamientos de la normativa, cómo vivencian ¿no? los docentes, las y también pasaron a preguntar por la construcción de la vida cotidiana, indagando en nosotros allí, que siempre aparecen en las. Me gustó y destaco el cuidado, con nociones que fui construyendo, ¿no? que también me
sobre qué se considera adecuado. El lado legitimado el lado luminoso y el lado oscuro. Tengo como idea de idealización importante sobre la no es frente a ello. Es un discurso con el que uno tiende a acordar mucho, muy rápidamente, y se siente una gran empatía. Y en todo caso es difícil poner distancia porque la ESI además nos interpela, ¿no? Tanto como a partir de identificaciones personales, colectivas, pero también desde el lenguaje como un discurso, como un contenido muy próximo. En ese sentido, yo destaco en tu trabajo el esfuerzo que haces, digamos, por trascender los posicionamientos desde el activismo, y sin eludirlo, digamos, poniéndolo, pero sin eludirlo, dar lugar a objetivos de investigación, donde muchas veces buscamos comprender sentidos y prácticas sin que ello implique adherir, ¿no? a esos sentidos y prácticas. Así que esto es muy importante, reconocerlo en un trabajo como el tuyo. Comentarios, me quedé un poco con ganas de más etnografía escolar. Obviamente eso es una decisión y los límites de lo posible, en esta instancia de tu cierre, espero, ojalá que lo continúes. Siempre digo, es una elección. Sí, un poquito, un poco con ganas de movernos un poco más del plano de lo discursivo y de la centralidad docente, aunque siempre hay mucho más por explorar, ¿no? Sobre el discurso docente también, ¿no? Y sí me parece que en tu trabajo hay una insistencia por marcar las dificultades, ¿no? De trascender la ESI como mandato y como prescripción. Eso, digamos, me parece que está presente en él como una preocupación tuya en la búsqueda también de producir un conocimiento sobre eso, y la marca sobre la importancia de la etnografía como una herramienta para poder comprender un poco más esa referencia, ¿no? Y ahí me parece que hay nudos importantes de la etnografía educativa latinoamericana que siempre como han recorrido mucho en este sentido, y tal vez me parece que es importante seguir pensando a partir de tu aporte, que son muchos, ¿no? Revisar, me parece, la relación entre saberes, porque ahí hay una discusión fuerte sobre eso, me parece, ¿no? Atender a la legitimidad de los saberes producidos en distintos espacios formativos y la relación con los conocimientos científicamente validados que finalmente aparecen siendo como un derecho, ¿no? En la ESI. Poder pensar esa relación, y esto parece válido revisar esas relaciones, tanto para el posicionamiento de las mismas docentes en el que te tenés, como en relación, digamos, a las y los niños y sus familias, ¿no? Y también en relación a esta tradición de la etnografía, me parece que también es estar atentos, y eso se marca en distintas partes del trabajo, a una concepción de diversidad que no sea deshistorizada ni despolitizada, ¿no? Digamos, como correrse un poco de la idea de esta idea de diversidad asociada al respeto por las creencias, ¿no? Justamente porque respetar no debería traducirse ni en adherir ni en omitir cuestiones que vos fuiste marcando, sino en crear condiciones de un diálogo que siempre es muy difícil, ¿no? Entre experiencias vividas y conocimientos producidos. Así que, bueno, me parece que la investigación tuya va mostrando, ¿no? Esos dilemas, esos entramados, y que en todo caso la producción etnográfica aporta desde hacer visible estas cuestiones, aunque no tenga que traducirse necesariamente en soluciones, ¿no? Eso quedará para otra instancia.
como preguntas, perdón si me extendí mucho, solo dos preguntitas, si has tenido posibilidad de vincularte con otros sujetos de la llamada comunidad educativa, digamos, las familias, las cooperadoras, un poco, digamos, poder construir un poquito más esa trama, pero es una pregunta que tengo allí, porque insisto como que fue muy vasto y arduo la descripción local que haces. Y por ahí sí, ¿qué reflexiones haces? Esto preguntaría ahora que hiciste, digamos, este trabajo para compartir, ¿no? ¿Qué reflexiones haces sobre el trabajo etnográfico en contexto escolar, sobre temas que, digamos, para las instituciones todavía resultan incómodos, ¿no? ¿Qué significa esto de hacer etnografía sobre temas que incomodan, ¿no? Y que claramente lo fuiste, digamos, marcando en distintos momentos. Si tenés una reflexión sobre eso, no nada, o lo dejamos picando, ¿no? O, digamos, ¿qué reflexiones haces sobre una etnografía con niños y niñas sobre temas de sexualidad y género que también, digamos, suelen incomodar a muchos de los sujetos adultos? Y la última pregunta es los desafíos también de surfear en la investigación en coyunturas tan dinámicas, ¿no? Vos fuiste marcando los cambios en la gestión nacional, en la gestión provincial y en la gestión local, de signos distintos además, que fueron también poniendo un programa que está también, digamos, depende bastante de las agendas, a pesar de ser ley, en la posibilidad de pensar también esa relación con las tramas cotidianas. Bueno, digo yo, le damos la palabra a Delfina. Como ustedes Bueno, quieran. bueno, si quieren, continúo ahí empalmando con lo que decía María Laura. Bueno, primero me disculpo por la interrupción, estas cosas de la pandemia totalmente imprevistas. Por otro lado, nada, me sirvió también escuchar a María Laura que bueno, que digo, como que un poco coincidimos, ¿no? En esto que yo había empezado a decir acerca de tu capacidad reflexiva y bueno, esta escritura tan lograda que si bien debería, digamos, ser la norma, ¿no? En estas instancias de grado, bueno, muchas veces es un primer ejercicio, ¿no? De construir este, una escritura organizada, un planteo, un argumento, así que quería destacar eso. Bueno, después, digamos, voy a ir ya más puntualmente a los capítulos de tu tesis. Me parece que ya desde la construcción que vos haces del problema, se da cuenta de esto que decía, ¿no? De este carácter reflexivo a la hora de ir planteando tus interrogantes, porque, digamos, si bien vos das cuenta de que tenés un conocimiento muy profundo, ¿no? De lo que es el aspecto normativo de la ESI, de en qué consiste el programa. Digamos, hay una cuestión de conocimiento de la propuesta de la ESI desde lo que es como política pública y a su vez también, digamos, dialogás bastante con la bibliografía, hay un estado de la cuestión que está muy integrado, ¿no? Entonces vos no solamente vas dando cuenta, ¿no? de las propuestas estatales, sino también de cómo hay reflexiones previas, si bien es una cuestión bastante novedosa y reciente, hay un corpus ya de producciones desde la disciplina, entonces, digamos, vos creo que te tomás, apropiás eso de manera muy adecuada, muy sólida, pero a la vez está este ejercicio de, digamos, de honestidad intelectual, si se quiere, que
que a veces uno lee cosas y parece que se fuese perdiendo, ¿no? Y es esta capacidad de ir planteando preguntas y preguntas que a su vez abren a nuevas preguntas y que vos misma vas respondiendo, pero no, digamos, no de una manera dura, ¿no? No queriendo como mostrar una cuestión de, bueno, presento todos mis resultados acabados. Así que nada, igual que decía la otra jurada, me parece que el capítulo 1 está muy logrado. Realmente es una tesis que se sigue la lectura y que no sobre un párrafo, realmente eso me parece también eh, destacar, ¿sí? Y bueno, y también hay una cuestión de planteo bastante claro de tu estrategia metodológica. Y ahí, cuando vos planteás la cuestión metodológica, nada, me parece que hay algo también que no quería que se pase de largo, que es que, digamos, que destacás o pones de relevancia qué tiene, digamos, de importante el conocimiento antropológico, ¿no? La disciplina, qué tiene para decir la disciplina antropológica, cuáles son los fuertes, por qué para abordar una temática como la ESI en la cotidianidad escolar es importante el tipo de quehacer, ¿no? Esto de observar y a la vez de cuestionar los discursos, ¿sí? Ahí me parece que pones bien de relevancia esto de la observación, del cuestionamiento de los discursos naturalizados, este ejercicio de extrañamiento. Eso me parece muy interesante. Tengo quizás una cuestión para decirte que para mí, digamos, le daría como un aporte a tu tesis en particular, que tiene que ver, y que no es quizás solamente a vos, sino como un deber, ¿no? De quienes hacemos antropología y de por ahí mi aporte particular digamos, esto de la perspectiva de género, ¿no? Que si bien vos la planteás, hay una cuestión de, bueno, quizás pensar un poquito más, bueno, ¿qué ha aportado la antropología feminista, ¿no? Como que, particularmente los estudios de género, que vos bien los nombrás, pero dentro de la antropología, bueno, como ir un poquito más a historizar esa parte, ¿no? Así que bueno, pero nada, de todas formas me parece que hay ahí un recorrido con la bibliografía y con las discusiones que son súper interesantes. Y bueno, después, digamos, nada, tu capítulo, el segundo capítulo de tu tesis también me parece muy, muy sólido. Ahí vas como construyendo hipótesis y vas mostrando cómo organizás la información, cómo vas construyendo como ejes para hacerte preguntas. Aparece algo muy interesante que es esta dicotomía entre, digamos, la ESI como prescripción externa en los sentidos de las docentes y de las autoridades escolares y otros sentidos de la ESI que aparecen como quizás más apropiados por las docentes y das cuenta de esas tensiones, así como también resaltás esto de que la ESI tiene que ser negociada, ¿no? En contextos particulares y ahí es donde les docentes, les alumnos, las familias tienen que poner, bueno, el cuerpo digamos, y todo su accionar para, bueno, para ejercer, ¿no? Esta política pública más allá del gran paraguas normativo. Eh, y eso me parece que es recontra interesante de ver y vos lo planteás también de una manera, a mí me parece que hay algo muy cuidadoso con las personas con las que trabajás. Eso
digamos, no hay un dedo que va a juzgar y va a mostrar, bueno, las falencias de las docentes, no hay como un dedito acusador que va ahí como a criticar qué es lo que falta, si bien vos marcás, digamos, está súper claro cómo trabajás con las omisiones, todo lo que falta. Creo que eso para un primer ejercicio de tesis, de investigación, es muy interesante, como encontrar ese lugar donde estás como, bueno, demostrando tu capacidad crítica, ¿no? De tu observación, pero a la vez siendo cuidadosa. En ningún momento se lee como una cuestión de, bueno, yo estoy acá para mirar todo lo que están haciendo este, mal las docentes o lo que falta o los errores, etcétera. Así que me parece que ahí como que encontraste un lugar intermedio que es muy interesante y que abre, ¿no? Como yo iba leyendo y me encontraba con preguntas para hacer, con cosas para saber más. Me parece que bueno, que eso da cuenta de ahí de una incorporación del trabajo antropológico que es muy interesante. Y no me quiero olvidar, bueno, hay muchas cosas, no me quiero extender tampoco. Me parece también para resaltar cómo sitúas, digamos, cómo no tomas la etnografía o la institución escolar como una institucional, no que las situás en el contexto político más amplio y en las políticas públicas locales, ¿no? Ahí hablabas de, no recuerdo el nombre, pero una dentro del espacio municipal, había un programa y le das lugar a eso también. Me parece que hablas de los vínculos con la familia. Si bien esto está planteado desde la ESI, creo que en tu tesis también le das un lugar importante, ¿no? No te quedas ahí con el foco solamente en la escuela como si estuviese separada de todo lo demás. Y eso tampoco es fácil, porque a veces una no sabe hasta dónde recortar, ¿no? Hasta dónde llego con mi observación, qué dejo afuera, porque no puedo abarcar todo. Y bueno, me parece que ahí aparece la comunidad, aparece la familia, aparece las políticas públicas locales, aparece el contexto político más amplio. Así que, bueno, nada, me parece que eso está bueno. Y el tercer capítulo realmente me gustó mucho. Ahí, digamos, bueno, mostrás esta capacidad de poner en tensión las cuestiones como más discursivas en las que vos te habías apoyado antes, las charlas, las entrevistas con las docentes, con otro tipo de prácticas, atendiendo a la cotidianidad, a esas cuestiones bueno, que justamente que emergen, ¿no? Y que dan cuenta de cómo hay muchas cuestiones del sentido común que nos atraviesan a todos. Yo me reí un poco con la anécdota del autito de la Barbie, por ejemplo, me pareció genial. La docente diciendo, bueno, ahora tenemos que esperar a que un hombre lo arregle, pero a la vez desde esto, repito, desde un cuidado, ¿no? No desde quien está como mirando desde afuera y bueno, sino como, bueno, digo, hay algo de esto que vos marcás, de que hay un sentido común que nos atraviesa a todos, por más que estemos con nuestras mejores voluntades y que justamente es eso lo que la ESI intenta, en donde intenta incidir o donde intenta transformar, ¿no? Eh, Así que bueno, me parece que esa atención a todo eso es súper interesante. Y ya para ir cerrando y quizás más empezando con algunas preguntas de cosas que por ahí a mí me quedaron como para saber más y para conocer más, me parece que aparece hacia el final una cuestión tuya de reflexión sobre tu cuerpo dentro de, digamos, donde aparece ahí como tu rol como investigadora, y la disposición del cuerpo, el género. eh, Hay como mucha sensibilidad en torno a eso,
de cómo se te acercan los niños, las niñas. Ahí aparecen como muchas cuestiones en las que quizás, digamos, como que vos vas marcando, bueno, hasta acá llegó la ESI y da para preguntarse en qué otras cuestiones se están como naturalizando o omitiendo. Y mi pregunta va por el lado de eso, si vos sos consciente de ese aporte, digamos, si vos, más allá de lo que lograste plasmar en tu tesis, digo, si vos, nada, qué reflexión tenías o si vos eras consciente de, bueno, de esa parte, ¿no? De ese aporte tuyo en la tesis que tiene que ver con la reflexión en torno al cuerpo y al género. Vos usás mucho, me acuerdo de cuando vos mostrabas esto de que te sentabas en el escritorio de la docente y los niños te decían seño, les niñes, y después cambiabas, ¿no? De disposición y había como un cambio. Entonces, bueno, te quería preguntar un poquito más qué reflexión o qué conciencia tenés vos de en torno a todo eso que fuiste escribiendo y reflexionando. Y nada, ahí se hablaba un poco de la etnografía educativa, claramente es una etnografía educativa. eh, y yo te quería preguntar también si a vos te parece que hiciste una etnografía feminista y por qué o por qué no, o cuál era si te parece que tu etnografía o tu tesis es feminista y si, cómo justificarías esa respuesta. Bueno, a ver, antes de cerrar, quiero ver si no me olvidé de nada, porque realmente tenía muchas cosas, pero bueno, nada, creo que lo más importante está y quizás ya podemos, no sé, ¿estamos bien, José? Ya le podemos dar lugar a la tesista. Delfina, sí. Bueno, primero, antes que nada, les agradezco los comentarios. Creo que nada, son muy positivos y sirven mucho para mi propia formación y para lo que quede de acá en adelante. Eh, para empezar, creo que hay algo que engloba, ¿no? Los dos comentarios y las preguntas que hacen las dos, que se relaciona un poco con también cómo fui construyendo el problema de investigación y la reflexión, ¿no? Con la que termino, o los desafíos, o lo que sigo pensando, eh, es este diálogo que tuve que hacer, que hice con ayuda y apoyo de Laura, que fue muy debatido y muy conversado a lo largo del desarrollo del trabajo, que fue hacer como dialogar una mirada más normativa que tenía yo en un principio, que esta cuestión que dice Mariela de que no juzgo, no voy con el dedito, que fue también todo un proceso o sea, que me costó, porque yo tenía una mirada más normativa que me iba a preguntar a ver si la ley se aplica o no se aplica, o si se aplica mucho o poco, o cuánto saben los sujetos y las docentes acerca de la ESI, y fue como todo un proceso hacer dialogar esta mirada más normativa con la mirada más etnográfica y correr el eje y correr mi visión de ahí y centrarla más en una cuestión de, bueno, de ver cómo esta normativa se resignifica, porque al fin y al cabo lo que termina diciendo la ley es algo que definen y redefinen cotidianamente las docentes y no los lineamientos. Entonces, bueno, fue un gran desafío hacer dialogar estas miradas y creo que muchas de las cuestiones que marcaron, comentaron, están englobadas en eso. Respecto a las preguntas que hacía María Laura, también consideramos que capaz hubiese estado bueno hacer más campo, o más visitas, más intercambios, más entrevistas, y también en relación a lo que decía Mariela, de incluir un poco más la perspectiva de género y los aportes de la antropología feminista, fueron dos cosas que también se relacionan un poco con recortes metodológicos, decisiones metodológicas de recortes que se fueron haciendo a lo largo de la escritura, porque también, no sé, también el trabajo de campo con los niños, que va un poco a la pregunta de Lali,
yo tenía intenciones, pero después, bueno, también hubo que trabajar con lo que el campo iba, con lo que yo había reconstruido en el campo, y si el material empírico no es suficiente, tampoco para extenderse en discusiones teóricas. Entonces, fueron como decisiones que se encauzaron en el desarrollo de la escritura, acorde a lo que, a las observaciones participantes, a la observación participante que había realizado y a los intercambios y las cosas que fui registrando. No sé qué más me han preguntado, pero bueno, un poco eso. Fue un gran desafío, sí, hacer una investigación con la ESI en un momento, en un contexto social y político actual, pero también creo que incluso una de las cosas que hoy más me gustan o me sigo preguntando es la importancia de esto, ¿no? De pensar los posicionamientos y la interpretación de los lineamientos en un contexto situado. Yo creo que si voy hoy al campo, pasa con cualquier tema de investigación, pero con la ESI, que está tiene tanto alcance, ¿no?, en el debate público, sí, y cambió tanto también la cuestión entre el 2018 y hoy en día. Si vuelvo a la escuela, a esa misma escuela, a hacer trabajo de campo, pienso que seguramente, igual de enriquecedor, pero va a ser otro el panorama en el que voy a trabajar y lo que voy a registrar. Y si bien entiendo que pasa con cualquier tema, la ESI siento que tiene algo de enriquecedor en eso, de que en estos tiempos, sobre todo, cómo va ganando lugar o terreno, cómo mismos estos posicionamientos van cambiando a lo largo de los años. Y sobre la pregunta de Mariela, que me parece súper interesante, sobre si considero que es una tesis feminista o no, considero estar en un proceso de construcción y en un proceso, ¿no?, de acercamiento al feminismo. No sé si es la tesis más feminista que podría haber hecho, pero hay una intención detrás de que lo sea. Así que bueno, no sé si me quieren preguntar algo más, si algo quedó sin responder, o quiere hablar Lau, no sé. Bueno, tal vez como parte del cierre, ¿no? Que me acerco un poquito más Sí. a la cámara. Ahora me escuchan bien. Me acerco, me un poquito lejos. Bueno, como parte por ahí un poco de cierre de esta primera parte, en principio agradecerles por estar un 22 de diciembre aquí con nosotras, compartiendo este momento que era tan importante para que Delfina pueda concluir este trayecto largo que venimos compartiendo por suerte. Agradecerle a Josefina como autoridad del departamento por haber facilitado este encuentro, y obviamente a María Laura y a Mariela por haber podido compartir también todas estas impresiones que son súper importantes para Delfina y para mí también, como parte de este proceso. Así que bueno, tengo estas palabras de agradecimiento y muy contenta también de que Delfina haya podido llegar a este momento, a esta instancia que es de cierre para ella, pero también de alguna manera para mí. Así que bueno, creo que estamos muy, muy contentas y les agradecemos mucho por estar aquí. Bueno, entonces si no hay más participación de las integrantes del jurado, con este cierre que hizo la directora, le vamos a pedir, terminamos esta primera parte que es la de la exposición de la tesis, le vamos a pedir a Delfina que se retire de la reunión, así las integrantes del jurado pueden deliberar y elaborar el acta. Cuando esté elaborada, tu directora te va a llamar para que vuelvas a entrar por el mismo link a la reunión. Listo, perfecto. Luego de la deliberación de las integrantes del jurado y la elaboración del acta, ahora la directora, Laura Martínez, va a dar lectura al acta del jurado. Bueno, entonces, en Buenos Aires, el 22 de diciembre de 2021, a las 14 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Delfina Ciccarelli. La tesis aborda la relación entre las concepciones sobre sexualidades y géneros y la forma concreta que asume la ESI como encuadre normativo pedagógico en la cotidianeidad escolar. La organización del trabajo, así como su redacción, se destaca por su claridad. Se estructura en 3 capítulos bien definidos, más la introducción y las conclusiones,
siguiendo una lógica expositiva que resulta adecuada a la formulación de la problemática. Sobresale en el desarrollo del trabajo la reflexividad a la hora de construir la información etnográfica. A lo largo de la tesis se destaca el trabajo de reconstrucción de las discusiones sobre género y sexualidades en el campo pedagógico y antropológico, el análisis del marco legal y los lineamientos curriculares desde un abordaje antropológico, el registro de una experiencia de trabajo de campo en un contexto escolar, entendido como espacio privilegiado para indagar las sexualidades y los géneros. Así logra reflexionar sobre la ESI como categoría social y prescriptiva, a partir de otorgar centralidad a los significados que los sujetos construyen en sus interacciones cotidianas, advirtiendo negociaciones, dudas, disputas y moralidad. En ese recorrido da cuenta de las regulaciones y clasificaciones de los cuerpos que aparecen naturalizadas en la vida cotidiana. La exposición oral fue muy clara y la tesista respondió con solvencia las preguntas realizadas por las integrantes del jurado. Por ello, la calificación final es 10. Bueno, con esto termina el acto de la defensa. El departamento está muy feliz de tener una nueva graduada, así ya cerrando el año. Te digo que no vas a hacer la última tesis, no va a ser la tuya la última tesis defendida porque todavía falta una este año. Uy, muy tarde, sí. Este año tenemos muchas defensas a fin de año. Bueno, felicitaciones, Gracias. Delfina. Gracias a todas. Felicitaciones. Muchas gracias. Y perdón los Ambas. inconvenientes. Felicitaciones, Delfina. Gracias. Felicitaciones y muchas gracias a todos.